Amén, igualmente. Y vamos a comenzar con esta enseñanza. Todo el año nos la hemos pasado hablando acerca de la luz, de ese atributo de Dios que es la luz. Y vamos a hacer hoy un resumen antes de comenzar, porque ya terminamos el Viejo Testamento y ahora vamos a comenzar con el Nuevo Testamento. Acordémonos que en el Viejo Testamento está la promesa, pero ya en el Nuevo Testamento está cumplida la promesa. Entonces vamos a ver qué es lo que hemos visto acerca de lo que es la luz, lo que es Dios en su atributo de luz. Si nosotros nos acordamos, vamos a recordar, vimos que lo primero que Dios crea, cuando hace la creación, es la luz. Y esa luz era una luz espiritual porque hasta el cuarto día Él hace las lumbreras. Entonces esa luz que Él creó en Génesis 1:3 es una luz espiritual, es el mismo Dios. Es el mismo Dios que viene con esa luz y que comienza a ordenar. Entonces la luz fue lo primero que Dios creó y eso nos trae orden a nuestras vidas. Cuando nosotros venimos a Dios, cuando nosotros venimos a Jesucristo, a Yahshua HaMashiach, Él es la luz y venimos y Él nos comienza a alumbrar en nuestra mente para que nosotros podamos rectificar el camino y podamos poner orden en nuestras vidas. Créanme que es muy triste ver personas que no conocen el Evangelio y que tienen un desorden tan grande en su vida. Están lejos de la vida de Dios y no tienen idea de muchas cosas. Es triste ver esas vidas que a veces están tan destruidas y que no conocen a Dios y que no tienen ninguna esperanza. Por eso una de las cosas muy importantes es que Dios quiere que nosotros realmente seamos esa luz del mundo para que podamos servir, para que podamos ayudar a todas esas personas que no lo conocen a Él y que viven en tinieblas. Vamos a ver más adelante qué son las tinieblas. Entonces vimos que la luz también es vida. La luz, que es el mismo Jesucristo, es vida. Y que en la luz podemos ver la verdad. ¿Se acuerdan que estamos en esa parte de Mateo que dice que la verdad nos va a hacer libres? ¿Quién no quiere ser libre? Yo creo que no hay nadie que no quiera ser libre. Todos queremos ser libres. Pero hay que pagar un precio que es la verdad. Y la verdad solamente la podemos recibir cuando la luz de Él viene a nosotros y nos muestra la verdad. Vemos que la luz viene de Dios, es una luz espiritual que viene de Dios y viene para salvación. Cuando yo vengo a la luz, y lo estuvimos viendo, analizando, que cuando yo vengo a la luz lo que hace el ministro es mostrarme la palabra de Dios, que es la luz, ¿verdad? La palabra de Dios que es la luz, y entonces yo veo lo que está mal en mi vida, y entonces cuando yo digo, dejo esto, me convierto, y me convierto de las tinieblas a la luz. Yo misma soy la que tengo que decidir dejar todo aquello que a Dios no le gusta que yo haga, o hacer aquello que no estoy haciendo y que Dios quiere que yo haga. Entonces vemos que nosotros somos los que nos convertimos. Yo me convierto, tú te conviertes. Cada uno de nosotros tomamos la decisión de convertirnos una vez que la luz de Dios, la luz que su palabra comienza a alumbrarnos. Ejemplos. Yo me acuerdo que antes de que yo conociera la palabra de Dios, yo pensaba que había mentiras chiquitas, que había mentiras piadosas. Pero la Biblia me dice que mentira es mentira. Una mentira pequeña, una mentira piadosa es mentira. Y dice el Evangelio, dice Apocalipsis, que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces ahora yo sé que no puedo decir ningún tipo de mentira, porque entonces yo estoy siendo mentirosa y no voy a poder entrar al reino de los cielos. Entonces vemos que la verdad que viene a través de la luz, que es la palabra de Dios, me muestra, por ejemplo, que la ira es homicidio. El Señor me dice que yo no me puedo enojar con mi hermano ni enojarme con alguien, porque entonces eso es homicidio. Yo estoy asesinando a esa persona. Entonces los parámetros de Dios son muy altos, son muy grandes. Él la lujuria le llama adulterio. Si un hombre desea una mujer que no es de él, una mujer casada, entonces ya está cometiendo adulterio. Para Dios eso es adulterio. Entonces vemos que la luz, que es la palabra de Dios, viene para que yo me convierta, para que yo deje de hacer lo que a Dios no le agrada, y entonces yo me convierto de las tinieblas a la luz, y ahí es donde yo obtengo la salvación. Por eso cuando vemos a veces en algunas
predicaciones dice, tú ya te convertiste, tú ya eres cristiano, porque nosotros somos los que nos tenemos que convertir. Tenemos que dejar la vieja manera de vivir para comenzar una nueva vida. Y eso es lo que es la salvación. La luz trae salvación a nuestra vida cuando comenzamos a ver todo aquello que está mal en nosotros y lo comenzamos a dejar. Dice que la luz sobrepasa a las tinieblas. ¿Qué sucede en un cuarto donde está oscuro y llegamos y prendemos una luz? Se ilumina aquel lugar. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Cuando en un lugar llegamos con luz en ese lugar espiritual, las tinieblas tienen que desaparecer. Entonces, la luz sobrepasa, la luz es poderosísima, las tinieblas no tienen ningún poder ante la luz. Por eso es una de las cosas tan importantes que Jesús quiere, que nosotros seamos luz, para que nosotros podamos andar en este mundo donde hay tinieblas, y entonces esas tinieblas se comienzan a disipar. ¿Por qué? Porque ahí hay un Hijo de Dios que está manifestando la luz, que está manifestando el poder de Dios. Y vimos también que la luz viene para que vivamos en el camino correcto. O sea, cuando ya sabemos qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, entonces comenzamos a caminar en el camino recto de Dios. Dice que la luz nos ayuda para discernir el bien del mal. Eso es algo muy importante. Cuando yo no conocía la palabra, cuando yo empecé a conocer la palabra, había muchas cosas que yo no sabía que eran malas. Hasta que la palabra nos comienza a mostrar lo que es malo. ¿Por qué? Porque es esa luz que viene para mostrarme lo bueno o lo malo. Entonces, la luz me ayuda a poder distinguir, a poder discernir, a poder decir esto es bueno, esto es malo. Porque hay veces que nosotros no nos damos cuenta que algo es malo hasta que ya lo vivimos, aunque ya pasamos, ya tomamos esa mala decisión y decimos, pero sí, realmente esto era malo y yo lo hice. Muchas veces nosotros caemos en la trampa del enemigo por no poder distinguir el bien del mal. Entonces la luz viene para enseñarnos a distinguir esto es bueno, esto es malo. Yo muchas veces caí en el pecado, caí en la trampa de Satanás. ¿Por qué? Porque yo no podía distinguir lo que era bueno y lo que era malo. Entonces esto es algo muy importante, que nosotros podamos distinguir lo que es bueno y lo que es malo para no caer en la trampa del enemigo. Y dice que la luz nos alinea a la justicia de Dios. La luz nos vuelve a alinear. Acuérdense, miren, vamos a ver. Nosotros tenemos un corazón. Es un corazón interno, un corazón interior. Nosotros tenemos una alma. ¿Se acuerdan que somos un espíritu que tiene un cuerpo y habita en ese cuerpo? Y tenemos una alma. En nuestra alma está el corazón. Ese es un corazón de nuestra alma. Y ahí tenemos la mente también de nuestra alma. Entonces, cuando nosotros no tenemos la luz de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro corazón interior, muchas veces no podemos entender lo que tenemos que hacer. Muchas veces, sin darnos cuenta, cometemos muchos errores, muchos pecados. Entonces, cuando viene la luz a iluminar esa parte de nuestra alma, que es el corazón, que es nuestra mente, entonces ya vamos a comenzar a distinguir, no, esto no lo voy a hacer porque esto es malo. Si esto no lo puedo hacer porque mi espíritu ya no lo soporta. Entonces, cuando nosotros llegamos a tener esa luz en nuestro corazón interno, en nuestro corazón interior, en nuestra mente, entonces esa luz comienza a alumbrar y comenzamos a tomar buenas decisiones. Comenzamos a dejar lo que a Dios no le gusta. Todo es un proceso, pero está en nosotros el quererlo hacer. Yo soy la que me convierto. Y este es un proceso. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, nos comenzamos a alinear a la justicia de Dios. Por ejemplo, yo antes, cuando vivía en injusticia, yo decía, si alguien me hace algo, me enojaba y pensaba cómo me iba a desquitar de esa persona. Yo iba a buscar la venganza, pero la justicia de Dios me dice, no, mía es la venganza. Si alguien te hace algo, sea que sí te lo hizo, sea que tú estés percibiendo que alguien te hizo y que no es verdad, tú me tienes que dejar a mí la venganza, es mía la venganza. Yo me acuerdo que antes decían, no, pues yo amo a esta persona porque me ama, porque es buena persona. Pero la justicia de Dios me dice, ama a aquellos que te aborrecen, bendice a aquellos que te maldicen, ora por aquellos que te persiguen. Entonces la justicia de Dios es muy diferente a mi justicia.
Entonces me cuesta mucho trabajo vivir en la justicia de Dios, porque si yo siento que alguien me hizo algo, como que tengo que luchar para, en vez de sentir enojo, en vez de sentir odio por esa persona, yo amar a esa persona, yo pedirle al Señor que me ayude, que cambie mi corazón para que yo pueda amar a esa persona. Y en todo caso orar para que el Señor cambie el corazón de esa persona. Entonces vemos que la luz viene para alinearme a la justicia de Dios. Porque si yo vivo en injusticia, yo no estoy en el camino del Señor. Entonces vimos que todo esto fue lo que vimos y estuvimos viendo en Isaías 59 lo que era la iniquidad, porque cuando nosotros comenzamos a trabajar para que el Espíritu Santo nos libere de la iniquidad, entonces nosotros vamos a comenzar a vivir en la justicia. ¿Cómo me alineo a la justicia de Dios? Por ejemplo, yo le empiezo a orar al Señor, le empiezo a orar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué está mal en mi vida? Entonces ya el Espíritu Santo me comienza a decir, mira, por ejemplo, mira, tú te enojas muy fácilmente, ¿sí? Tú cuando fuiste niña, fuiste tratada con ira y entonces aprendiste la ira y ahora cuando te enojas vuelves a tener ira. Entonces yo comienzo a decirle, Señor, perdóname por mi ira y la ira de mis antepasados y la ira de mis ancestros y te pido que me limpies, lo confieso como mi pecado y lo confieso como mi iniquidad. Entonces el Señor comienza a trabajar en mí. Yo voy a tener un tiempo en que voy a estar luchando en contra de la ira, en lo que Él me va limpiando. Entonces esta es la manera en que yo voy empezando a soltar la ira y voy a poder amar a aquellos que me persiguen, a orar por aquellos que como dice, a amar a aquellos que me odian, a orar por aquellos que me persiguen, a bendecir a aquellos que me maldicen. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me estoy alineando a la justicia de Dios. Esto no es tan fácil porque muchas veces nosotros venimos de muchas tinieblas y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de qué fue lo que pasó, por qué llegué a ese pecado, a esa iniquidad. Entonces, así es como nosotros nos vamos a ir alineando a la justicia de Dios. Por eso estuvimos viendo mucho acerca de la iniquidad. Entonces, cuando el Señor nos va a ir limpiando de esa iniquidad, va a ser más fácil para mí no enojarme tan fácilmente. Va a ser más fácil para mí no mentir y cuando lo haga me voy a dar cuenta que voy a pedirle perdón al Señor. ¿Sí? Y entonces así vamos a ir caminando más y más en la justicia de Dios, y al caminar más en la justicia de Dios me estoy convirtiendo de las tinieblas a la luz y entonces estoy haciéndome luz. Entonces es como yo voy a hacer luz, ¿ok? Entonces ahora vamos a comenzar en Mateo. Vamos a irnos a Mateo. Ese fue el resumen que hicimos de lo que hemos estado viendo durante todo este año acerca de Dios en su atributo de luz, de lo que es la luz. ¿Por qué estamos viendo la luz? ¿Por qué hemos hecho tanto estudio de la luz? Porque es básico para que yo pueda ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Yo tengo que entender que Dios es luz y lo que Él me pide es que yo sea luz. Amén. Entonces vamos a ver y vamos a irnos a Mateo 4:12 y aquí es cuando empieza el ministerio de Jesús. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando empieza este ministerio de ese Dios que se hizo luz, de ese Dios que es luz y que se hizo hombre. Vamos a leerlo. Amén, ¿lo tienen? Mateo 4:12. Vamos a irnos a Mateo 4:12 y vamos a ver cómo es que comienza el ministerio de Yahshua HaMashiach. Vamos a ver, ahorita ya sabemos qué es vivir en la luz, ya tenemos un conocimiento de que esa luz es una luz espiritual, de que viene para iluminar mi mente, para que yo pueda ver lo que está mal en mí, para que yo me pueda convertir, para que yo pueda vivir en justicia. Y vamos a ver, como ya tenemos muchos conceptos, hemos aprendido mucho de la luz, ahora vamos a ver qué es lo que sucede en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo, Yahshua HaMashiach. ¿Quién es Él? Él es la luz. Entonces vamos a ver qué es lo primero que Yahshua HaMashiach va a hacer para poder comenzar ese ministerio que Él vino a hacer aquí en la tierra. Vamos a leer. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo:
tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Jesús vino a cumplir todas las profecías que se hablaron de él en el Viejo Testamento. Amén. Él vino a cumplir cada profecía. Y fíjense que dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿En qué momento iba a comenzar el ministerio de Jesucristo, de Yahshua HaMashiach? En el momento que el ministerio de Juan el Bautista terminara. Porque Juan el Bautista vino a proclamar un bautismo de arrepentimiento. Les vino a decir a todos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Enderezad caminos, enderezad las sendas torcidas. Porque él tenía que venir anunciando que venía el reino de la luz, que es el reino de los cielos. Vamos a decir, el reino de los cielos, es el reino de la luz. Entonces viene anunciando el reino de la luz y les va diciendo, arrepiéntanse de sus caminos. Nosotros para pertenecer al reino de la luz tenemos que ser luz. Nosotros no vamos a poder llegar al reino de la luz cuando nos moramos si nosotros no somos aquí luz. Aquí en la tierra es donde yo tengo que ser luz. No es que yo cuando me muera me voy a ir al cielo, no. Si yo no soy luz aquí, yo no soy salva. Si yo no soy salva es porque yo no estoy viviendo en la justicia de Dios. Aquí en Estados Unidos, sí, si una persona quiere pertenecer a este país, se tiene que sujetar a las leyes de este país. Amén. Lo mismo nosotros, si nosotros queremos pertenecer al reino de los cielos, al reino de las tinieblas, yo me tengo que sujetar a la ley del reino de los cielos. Amén. No hay de otra. El mundo espiritual es paralelo al mundo natural. Entonces vemos que aquí Jesucristo va a cumplir esa profecía que había sido dada a él. ¿Sí? Y vemos que en el momento que oyó que Juan estaba preso, dijo, ya es tiempo de que yo comience el ministerio. Y dice que fue a la tierra, dejó Nazaret y fue a Galilea de los gentiles, a lo que es Capernaum, lo que es Zabulón y Neftalí. ¿Sí? Ahí a ese lugar fue. Y fíjense, esto es algo muy importante. Dice el 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Esta parte de Israel estaba asentada en tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Ya vimos también qué son las tinieblas. Las tinieblas son desorden. Las tinieblas son vacío. Si yo no tengo a Yahshua HaMashiach dentro de mí, que es la luz, y el cual es la plenitud de la deidad, yo voy a tener vacío en mí. Y dice que voy a tener desorden. Y dice que voy a tener muerte, porque todo esto son las tinieblas. Y dice que en las tinieblas no sabemos a dónde vamos a ir. Entonces yo digo, pero Dios mío, ¿cómo es posible que una persona que ya conoce el Evangelio, que ya sabe lo que es malo, lo siga haciendo? Porque cuando estamos en tinieblas vamos camino a destrucción. Y cuando nosotros estamos en tinieblas, cuando ya conocido la verdad, seguimos haciendo las cosas mal. Vamos en un camino que vamos a un precipicio. Y yo digo, Dios mío, pero no pueden ver a dónde van. Ya saben el Evangelio, ya lo conocen y siguen haciendo esto. Entonces yo digo, no es posible. ¿Por qué? Si es posible, porque en las tinieblas no podemos ver, no podemos entender. Entonces vemos que las tinieblas es algo muy terrible. Las tinieblas no es cualquier cosa. Las tinieblas es enfermedad. Las tinieblas es depresión. Las tinieblas son adicciones. Está relacionado con todo el pecado, con toda la maldad. Es algo muy difícil. Hay asolación, hay destrucción. Tropiezan y no se puede avanzar.
hay muchos males, todos los males vienen del reino de las tinieblas. Entonces dice que en este lugar, en la tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, estaban asentadas las tinieblas. Las tinieblas son un lugar, una parte del infierno. El infierno es como un lugar, y en ese lugar tiene regiones de tinieblas. Tiene una región que se llama tinieblas, otra sombra de muerte, otro lugar de chacales. O sea, el infierno es un lugar, el infierno es el todo, y dentro de ese lugar, que es el infierno, hay regiones y son espirituales. Entonces, ¿se acuerdan cuando Jacob se quedó dormido en aquella piedra y él comenzó a soñar que veía una escalera y ángeles subían y ángeles bajaban? Entonces, en ese lugar de Betel, ¿sí?, había una unión entre el cielo y la tierra. Por eso es que Jacob podía ver cómo subían y cómo bajaban los ángeles. Hay lugares en la tierra donde la tierra está unida al cielo y donde se puede tener contacto fácilmente con las cosas celestiales, ¿sí? Hay un lugar aquí en Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama el lugar, pero unos hermanos que se llamaban Morado, ¿sí?, oraron en ese lugar durante 100 años. Y entonces ese lugar es un lugar que es un Betel. Los cristianos llegan ahí y comienzan a tener experiencias celestiales porque ahí hay una unidad entre el cielo y la tierra. Pero así también hay lugares donde está unida la tierra al infierno. Entonces era una zona de tinieblas. Y ahora que ya estudiamos las tinieblas, vimos que en las tinieblas no podemos entender, no podemos ver, no podemos avanzar. Hay opresión, hay desesperación, hay asolación. Y lo más triste de todo es que no sabemos a dónde vamos. Y entonces dice que ahí, a ese lugar, fue Yahshua HaMashiach. Y fíjense lo que dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Ahí es donde Yahshua HaMashiach, Jesucristo, se manifiesta como la luz espiritual que Él es. ¿Para qué se manifestó así Jesús en ese lugar? Para que el evangelio, para que el mensaje que Él traía pudiera ser recibido. Porque estando tantas tinieblas en ese lugar, el mensaje no iba a poder ser recibido. Miren, por ejemplo, si una persona está llena de tinieblas, yo le puedo estar predicando el evangelio, yo le puedo estar diciendo no hagas eso porque eso es malo, pero esa persona, si está en tinieblas total, no me va a entender que yo le diga para de hacer eso porque vas camino a destrucción. ¿Por qué no pueden entender muchas personas? Porque hay muchas tinieblas en ellas. Entonces Jesús tenía que manifestarse como la luz que es. Sí, por eso dice: y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Gloria a Él. Entonces vemos que ahí Jesús primero lo que hace ya es manifestarse como luz para que esas tinieblas se disiparan, para que las personas pudieran recibir el mensaje que Él traía de los cielos. Y fíjense qué mensaje, y esto siempre lo hemos estado hablando, dice: desde entonces comenzó Yahshua HaMashiach a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es arrepentíos? Es convertirnos, es cambiar mi manera de pensar. Si yo antes pensaba que podía decir unas mentiras ahí piadosas, ahora sé que no puedo hacer eso. Entonces ahí yo estoy cambiando mi manera de pensar. Si antes pensaba que yo me podía enojar con cualquiera y no hablarle ya nunca más en la vida, eso se terminó, porque ahora sé que la ira Dios la considera como homicidio. Si antes yo tenía malos deseos para alguien, se terminó. Yo tengo que luchar y tengo que bendecir y tengo que amar y tengo que orar por aquellas personas. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy siendo trasladada del reino. Yo me estoy convirtiendo de las tinieblas a la luz. Amén. Y entonces soy liberada de la potestad de Satanás y yo soy trasladada del reino de las tinieblas a la luz. ¿Qué significa? Me estoy haciendo luz.
¿Para qué? Para poder ser ciudadana del reino de los cielos. Amén. Fíjense lo que dice, desde entonces comenzó Yahshua HaMashiach a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambia tu manera de pensar. Deja de pensar como el hombre piensa y aprende a pensar como piensa el cielo. Amén. Amén. Esa es todo. ¿De qué se trata el Evangelio? De que yo cambie mi manera de pensar. Que yo comience a pensar como me dice Él que piense aquí. Esta es la luz que viene a mí para que yo pueda ver qué está sucediendo. Entonces cuando comienza a venir la luz, yo voy a comenzar a ver la verdad. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo a veces recibir la verdad? Porque estamos en tinieblas. Por eso a veces nos enojamos cuando alguien nos dice la verdad. Pero es nosotros los que tenemos que luchar para vivir en la luz. Y es una lucha. Satanás te va a decir, ya fallaste, ya no puedes. Pero el Señor, Yahshua HaMashiach, te dice, mira, ven, entremos a cuentas. Reconoce, yo te perdono, te levantas y sigues adelante. Eso es lo que Él quiere, que nosotros reconozcamos lo que en donde le hemos fallado y que nos levantemos y que volvamos a ir para adelante. Amén. Lo importante es que reconozcamos. Muchas veces le vamos a fallar al Señor porque no somos perfectos. Amén. Pero Él en su infinita misericordia siempre nos dice, si me fallaste, si no te diste cuenta y caíste, levántate, reconócelo y sigue adelante. Porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Él es un Dios amoroso, es un Dios que tiene amor, pero que Él quiere que vivamos en la rectitud a la que Él nos ha mandado llamar. ¿Para qué? Para que pertenezcamos a su reino. Sobre todo amar a los demás. Amar a los demás. Entonces vamos a ver, Él lo que quiere es que nosotros reconozcamos siempre. Todos somos imperfectos, nadie es perfecto, pero lo que tenemos que hacer es reconocer. Entonces vamos a irnos ahora a Mateo 6, y aquí aquí es algo muy importante que vamos a ver en el Mateo 6, 22. Amén. Ahora ya tenemos más conocimiento para poder entender esta palabra. Esta palabra yo ya la había dado, pero ahora que hemos estudiado tanto la luz, cómo habla de la luz en la Biblia, en la palabra, ya tenemos más elementos para poder entender esto que es muy importante. Vamos a leer el versículo 6, 22 de Mateo y dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Vamos a ver qué es el ojo. Vamos a irnos a Marcos 6, 52. Marcos 7, 22. Para ver cuál es el ojo. ¿A qué se está refiriendo con el ojo? Marcos 7, 22. Amén. Dice Marcos 7, 22. Vamos a ver desde el 20, perdón, 7, 20. Dice, está hablando Yahshua. Dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, todas estas iniquidades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, el ojo es el corazón interior, es mi formación interior. ¿Qué es mi formación? Los conceptos que yo tengo. Esto es bueno, esto es malo. Mi justicia. Quiero hacer esto no lo quiero hacer.
soy obediente, soy desobediente. Todos esos conceptos que me hacen ser obediente o desobediente, todos esos conceptos que me hacen esto me gusta, lo voy a comprar, o no, esto no me gusta, todo eso es mi formación interna. Todas mis creencias, todas mis convicciones, todo lo que yo creo de mí o de las personas o de los lugares, ese es mi corazón interior. Entonces fíjense cómo dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces mi corazón, que es un corazón interior, ¿sí? De acuerdo a cómo esté mi corazón, ¿sí? Yo voy a ver la verdad o no voy a poder ver la verdad. Vamos a ver, esto es muy importante que lo entendamos. Mi ojo es mi corazón, mi formación interior. Ahora, cuando yo comienzo a ser libre de la iniquidad, cuando yo comienzo a reconocer lo que está mal en mí, a pedir perdón, a pedirle al Espíritu Santo que me lave, que me limpie, mi corazón se va purificando, mi corazón se va limpiando. Entonces, mi corazón ya va comenzando a ser más purificado, ¿ok? Ahora vamos a ver una cosa. Mi corazón me conecta con las cosas espirituales. Si mi corazón es limpio, yo voy a poder recibir lo celestial. Si mi corazón está sucio, está endurecido, yo no voy a poder sentir a Dios, yo no voy a poder sentir las cosas celestiales, yo no voy a poder ver el reino celestial. Entonces, cuando yo comienzo a trabajar con la iniquidad, mi corazón se va purificando y cuando estoy alabando, comienzo a sentir más a Dios. ¿Por qué? Porque mi corazón ya está purificado y entonces puede recibir las cosas que vienen del Espíritu Santo, las cosas espirituales. Entonces, ¿qué sucede cuando mi corazón está limpio, cuando mi corazón está purificado? Van a salir buenas cosas, no van a salir adulterios, fornicaciones, inmundicias. Entonces, por eso dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, o sea, mi corazón. Así que si mi corazón está purificado, aquí dices, bueno, si mi corazón está purificado, está limpio, todo mi cuerpo, todo mi ser va a estar lleno de luz. Si mi corazón está purificado, yo voy a desear hacer el bien a los demás. Pero si mi corazón está endurecido, está sucio, está lleno de iniquidad, voy a estar tratando de tomar ventaja de los demás. ¿Por qué? Porque mi corazón está corrompido, mi corazón está sucio. Entonces vemos que, por eso dice siempre la Biblia que un corazón, pero el Señor quiere un corazón limpio, un corazón obediente. Sincero. Si mi corazón es obediente, es porque mi corazón está purificado. ¿Y qué sucede cuando yo soy desobediente? Me siento mal. Amén, que sí. Me siento mal cuando yo soy desobediente. ¿Por qué? Porque mi corazón ya tiene cierta purificación y el Espíritu Santo va a morar en mí. Otra cosa, si mi corazón está purificado y yo se va purificando, el Espíritu Santo puede habitar en mí. Amén. Pero si mi corazón se ha ido endureciendo y está lleno de iniquidad, el Espíritu Santo primero se contrista y luego se va. Amén. Y como decía Benigín, lo más triste de cuando se va el Espíritu Santo es que no avisa. No. Él no dice, ya me voy, yuhu, me voy, bye. No dice eso. Y entonces muchas veces pensamos, no, pues yo estoy bien, estoy en una congregación, estoy aquí sirviendo al Señor, pero a lo mejor ya tiene tiempo que el Espíritu Santo se fue. Y después comienzan ahí las voces que no son del Espíritu Santo, no son las voces del Espíritu Santo y comenzamos a decir, no, es que el Espíritu Santo me dijo esto, el Señor me dijo esto. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona cuando dice, el Señor me dijo, el Espíritu Santo me dijo esto, viene del Señor? Cuando esa persona tiene una vida de oración intensa, cuando esa persona ha trabajado con la iniquidad, o pónganle ustedes que no ha trabajado con iniquidad, pero es una persona que está luchando por vivir en santidad. Entonces lo que esa persona recibe efectivamente viene de Dios. Pero si vemos una persona que ni tiene una vida de oración, que ni es obediente con el Señor, y que sigue haciendo lo malo, entonces ¿qué sucede? Entonces esa persona no está recibiendo del Señor, está recibiendo de Satanás. sí. Porque hay dos fuentes para poder recibir, o recibimos de Dios o recibimos de Satanás. Entonces por eso muchas veces cuando recibimos algo le tenemos que decir al Señor, Señor, esto es de ti, esto viene de ti.
Mientras nosotros no estemos bien purificados, óiganlo bien, nosotros, todo lo que nosotros recibimos, tenemos que ponerlo a prueba, tenemos que decirle, Señor, ¿esto viene de ti o no viene de ti? Porque aún ahora, aunque estemos luchando por ser purificados en nuestro corazón, por ahí se nos puede meter algo que no es del Señor. Por eso no todo lo que recibimos tenemos que decir, esto me lo dijo el Señor, no. Yo tengo que ponerlo a prueba, yo tengo que ir con alguien y decirle, mire, mira, yo recibí esto, ¿cómo ves tú? ¿Qué piensas? ¿Será que esto venga del Señor o no viene del Señor? O sea, mientras nosotros no estemos bien limpios y bien purificados y ya estemos viendo bastante el mundo celestial, nosotros tenemos que siempre preguntar y siempre poner todo a prueba. ¿Va o está de acuerdo a la palabra lo que me recibí o no está de acuerdo a la palabra? Yo le voy a decir, lo primero que hace Dios para cuando nos comienza a hablar, nos dice, no hagas esto, sé obediente. Esas son las palabras que siempre al principio nos va a decir el Señor. No hagas esto, no vayas para allá, sé obediente. Y comienza a ponernos personas a nuestro alrededor, o por lo menos una persona para que nos esté amonestando. Sí. O sea, siempre va a haber una persona que esté a nuestro alrededor amonestando cuando nosotros queremos ser obedientes al Señor. O la palabra que el Señor nos da en un culto, siempre nos va a estar diciendo, mira, esto va para ti, esto va para mí, eso me lo está hablando a mí. Cuando yo digo, eso me lo está hablando a mí, estoy en el camino correcto. Pero cuando empiezo a decir, no, esto es para fulanito, esto es para perenganito, ahí yo ya no estoy bien porque estoy pensando en los demás y el quien debo de pensar es en mí, qué estoy haciendo yo, cómo estoy yo. Entonces vemos que cuando nuestro corazón se ha ido purificando, voy a poder recibir cosas de Dios. Amén. ¿Ok? Y eso me va a ayudar y me va a sacar adelante de muchas Y a situaciones. fortalecer. Pero tenemos que entender que es un trabajo. Bendito. Es un trabajo y a veces vamos a decir, Señor, esto viene de ti, o Señor, ayúdame en esto. A veces vamos a sufrir muchos embates, vamos a tener que luchar mucho, porque cuando comenzamos a caminar, cuando comenzamos realmente a tomar en serio las cosas del Señor, Satanás se comienza a levantar. Sí. Va a querer que no avancemos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y fíjense lo que dice en el 23. Dice, pero si tu ojo es maligno, ¿con qué está relacionado lo maligno? Lo malo, la maldad, iniquidad. O sea, si tu ojo está lleno de iniquidad, ¿qué es tu ojo? Tu corazón está sucio. Todo tu cuerpo, todo tu ser estará en tinieblas. Y entonces ahí vemos, si mi corazón está totalmente sucio, que yo no he pasado por ese proceso de santificación. Si yo no he pasado por ese proceso de santificación, si yo no le he pedido a Él que me muestre que está mal para pedir perdón y todo, mi corazón está sucio, mi corazón está en tinieblas. ¿Y qué sucede en tinieblas? ¿Puedo entender? No. ¿Puedo caminar en la luz? ¿Puedo ver a dónde voy? No puedo, porque estoy en tinieblas. Ya vimos todo lo que significa las tinieblas, que es desorden, que es asolación, que es vacío, que es enfermedad, que es destrucción, que es odio, resentimiento, celos, envidia. Todas las obras de la carne, todo eso está relacionado con el reino de las tinieblas. Todo lo que es la iniquidad está relacionado con el reino de las tinieblas. Entonces dice, si tu corazón no ha sido purificado, entonces sigues en tinieblas, no eres luz. Y el Señor nos ha llamado a ser luz. Vámonos para Mateo 5, 14, 15 y 16. Dice Mateo 5, 14, 15 y 16, dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué es lo que nosotros? ¿A quién nos está hablando? ¿A quién está hablando aquí Yahshua HaMashiach? Vosotros A mí. sois la luz del mundo. ¿A qué nos ha llamado Yahshua HaMashiach? A ser la luz del mundo. ¿Por qué necesitamos ser la luz del mundo? Porque en el mundo hay muchas tinieblas, hay mucha destrucción, hay mucha asolación, hay mucha enfermedad, hay mucho odio, hay muchas cosas, mucha guerra, muchos conflictos, muchos pleitos. Por eso nos ha llamado a hacer luz. No nos dice que vayamos a hacer luz, nos dice, vosotros sois la luz del mundo.
Pero ¿cuándo es que vamos a ser la luz del mundo? Fíjense lo que dice. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, yo he sido llamada a ser luz, pero mi luz se tiene que ver. Yo no soy luz porque yo pertenezca a una congregación. Yo soy luz porque yo me he ido convirtiendo de las tinieblas a la luz. Porque yo he ido dejando el pecado. Aún a veces digo, pero otra vez cometí ese error, pues no importa, me vuelvo a levantar, le pido perdón al Señor y vuelvo a seguir adelante. Y vuelves a caer. Pero si volvemos a caer, nos volvemos a levantar y volvemos a pedirle al Señor. Pero que nos caigamos porque no nos dimos cuenta. No que sea planificado, no que diga, ahorita voy a mentir para conseguir esto, para hacer aquello. No, no, no. Yo mentí en ese momento porque en un momento de debilidad caí. No fue planeado. Porque si yo estoy planeando, al Señor no lo engañamos. No. Y el Señor va a decir, no, tú mentiste porque tú lo planeaste, tú quieres seguir haciendo las cosas Así mal. es. Entonces ahí es donde ya el Señor no nos perdona, No. ni lo podemos engañar. Eso ya es práctica de pecado. Entonces nosotros tenemos que ser luz. O sea, nuestra luz se tiene que ver. Nuestra luz se tiene que ver. Amén. Si no somos luz, no se ve. No. Y esto es un proceso. Comenzamos a luchar y comenzamos a brillar un poquito y vamos a ir siguiendo. Entre más nos vayamos convirtiendo, vamos a tener más luz en nosotros y vamos a hacer más luz. Amén. Entonces dice, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, entonces dice, si tu ojo es maligno, si tu corazón aún está lleno de iniquidad, entonces tú sigues siendo tinieblas. Eso es lo que nos está diciendo aquí Jesús. ¿Qué sucede? Hay una cosa muy importante. Miren. Regresamos, ¿verdad? Estamos en Mateo 6, 23. Sí. Ok. Ahora les voy a decir algo muy importante. Hay que prestar mucha atención en esto. Si yo ya conozco la palabra de Dios, por ejemplo, si la palabra me dice no mientas y yo sigo mintiendo, si la palabra me dice no robes y yo sigo robando, si la palabra me dice no adulteres y yo sigo adulterando, si la palabra me dice no mates y yo sigo matando, o sea, sigo odiando, sigo teniendo conflicto, a eso me refiero. No rechaces. Ajá. Entonces, si yo sigo haciendo eso y ya la palabra me lo dijo y yo sigo haciéndolo, entonces esa luz que es mi conciencia. Hemos escuchado acerca de la conciencia. ¿Quién ha escuchado acerca de la conciencia? Amén. Yo creo que todos sabemos que hay una conciencia, ¿verdad? Una persona que no conoce a Dios, que no conoce la palabra del Señor, sabe que robar es malo, sabe que adulterar es malo, sabe que mentir es malo, sabe que robar es malo. O sea, ella sabe, quizás no sabe que la ira es homicidio. Y dice, no, pues yo me enojo y ya no le vuelvo a hablar a esa persona como yo lo hacía. Sí. Y tú piensas que así está bien, Sí. porque yo no conocía la palabra. Sí. Pero ahora que yo ya conozco la palabra, yo tengo que tener mucho cuidado con la ira. Sí. Yo tengo que luchar por no estar enojada con alguien. ¿Sí? Entonces, cuando ya yo conociendo la palabra de Dios, que no tengo, por ejemplo, que odiar y sigo odiando. Un ejemplo, no mentir y sigo mintiendo. No adulterar y sigo adulterando. Y yo lo sigo haciendo. Entonces, esa pequeña luz que es mi conciencia, que es la que me dice esto es bueno, no lo hagas, se va a apagar. Esto es malo, no lo hagas. Se va a apagar. Sí. Entonces podemos ver que las personas que ya conocen el Evangelio, sí, pero que realmente no se convirtieron, se hacen más tinieblas. ¿Qué quiero decir con esto? Pecan más deliberadamente que aún las personas que están allá. Cuando el pueblo de Israel desobedecía al Señor, el pueblo de Israel cayó en muchas cosas terribles, terribles. La cábala fue producto de toda esa desobediencia del pueblo de Israel, una de las cosas. Dicen que la cábala es la magia más alta que existe, porque la maldad se multiplica. Cuando ya sabemos lo que es malo, sí, y lo seguimos haciendo, entonces esa pequeña conciencia, esa pequeña lucecita de nuestra conciencia se apaga, se cauteriza nuestra conciencia. Si yo sé que mentir es un pecado y yo lo sigo haciendo deliberadamente, entonces
¿qué pasa? Esa luz se apaga y se cauteriza mi conciencia. Y después ya no me doy cuenta lo que es malo. Ya no hay una distinción. Ya no puedo discernir esto es malo, esto es bueno. Y yo me voy, pero de filo, pecando. Y encima, como dice la palabra, el pecado nos engaña. Mi corazón sucio me engaña. Yo pienso que yo estoy bien. Porque esas personas que pecan, que conociendo el Evangelio siguen pecando, ¿sí? Si yo, por ejemplo, conociendo el Evangelio sigo pecando y sigo haciendo las cosas mal y no me importa, sigo haciendo todo esto mal, mi corazón se va a cauterizar tanto que hasta voy a pensar que estoy haciendo las cosas bien, porque el pecado me va a engañar y me va a hacer creer que yo estoy bien. Mi corazón también es engañoso y me va a engañar. Pero un día se va a levantar el pecado en contra de mí y voy a venir a destrucción. Hay veces que dicen, no, pero no me ha pasado nada, yo estoy bien y mira que todo me va muy bien. Sí, pero nadie puede burlar al Señor. Y un día va a llegar ese pecado y se va a levantar. Sí. La maldición de Arar, que no hemos llegado a esa maldición, viene Sí. cuando una persona, conociendo la verdad, sigue pecando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene una devastación. ¿Por qué es una devastación esa maldición? Porque, por ejemplo, puede venir una maldición sobre nuestros bienes materiales y decimos, bueno, las cosas materiales van y vienen, tengo salud, sigo adelante. Pero hay maldiciones que no solamente me van a atacar mis bienes materiales, me van a atacar mi salud física. Y bueno, ahí sí me va a dar va a ser más difícil esa maldición. Pero cuando viene una maldición que no solamente me va a atacar mis bienes materiales, no solamente mi salud, sino también mi salud mental, yo ya no voy a poder tener una vida. O sea, la maldición de Arar que viene porque yo soy desobediente a la palabra de Dios es una maldición devastadora. ¿Qué puede ser una persona que ya está loca, esquizofrénica, bipolar? Esa persona ya no va a poder hacer una vida normal. Es terrible esa maldición de Arar. ¿Y por qué viene? Por no obedecer a la palabra. Las tinieblas son terribles. Nosotros ya conocemos la luz y también hemos conocido más de las tinieblas. Y nosotros tenemos que decir, no, yo no quiero tinieblas en mi vida. Yo tengo que salir de las tinieblas. Yo no quiero tinieblas porque las tinieblas es destrucción total. Es algo terrible. ¿Sí? Es algo terrible. Es algo terrible cuando vemos personas que se vuelven del Evangelio y que son bipolares. Conocemos el caso de una persona que ella viene de familia, es americana y viene de familia cristiana, ella se alejó y ahorita tiene una vida muy mal porque ella es bipolar. Una persona bipolar en un momento dado está muy contenta, eufórica como está eufórica se puede pelear con cualquier persona y después viene una depresión terrible que hasta se quiere suicidar. Y en sus momentos de euforia hasta puede cometer un mal movimiento financiero y quedarse sin nada. Es una maldición terrible. Esa maldición significa devastar. Llega devastando a la persona. Y acuérdense que desgraciadamente no va solamente en contra de esa persona, sino en contra de sus descendientes, de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos. Entonces son cosas muy importantes que nosotros tenemos que entender. Sí, porque aquí lo dice, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y acuérdense que cuando hablamos de tinieblas hablamos de destrucción, de muerte, de enfermedad, de devastación, de asolación, de todas las cosas malas. Todas las cosas malas vienen cuando nosotros estamos en las tinieblas. ¿Sí? Entonces nosotros ahora ya sabemos lo que es la luz, pero también sabemos lo que son las tinieblas. Y tenemos que luchar por ser luz, por vivir en la luz. Amén. Entonces hasta aquí la vamos a dejar.